Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Y es que lo que nos gusta a un buen monstruo, desde que empezó el cine y allá ya por los años 20, años 30, las diferentes productoras se empeñaban en asustar a la gente y para ello utilizaban monstruos en aquella época con forma humana y, pues bueno, monstruos clásicos como aquellos de la Universal, esos Drácula, Frankenstein. A ver, vale, sí, monstruo de Frankenstein. Víctor Frankenstein era un tío, no era un monstruo. Bueno, también era un monstruo. Bueno, vosotros me entendéis. Con la evolución del cine empezaron a llegar otro tipo de monstruos. En los años 50 fue la explosión de esos monstruos provocados por las armas nucleares y que casi siempre trataban de dominar a la humanidad. Posteriormente fuimos teniendo en el cine diferentes opciones y así tuvimos pues monstruos entrañables, monstruos divertidos por accidente, monstruos realmente atemorizantes de todo tipo de orígenes que se nos pudieran ocurrir, pero siempre monstruos que ponían en apuros a nuestros protagonistas y que nos hacían pasar un gran rato. Pero claro, ¿qué ocurre cuando cogemos una película de monstruos, la metemos en un transatlántico y la mezclamos con La Jungla de Cristal? Pues que eso es otro rollo. Y es que en 1998 llegó a nuestras pantallas la película Deep Rising, dirigida por Stephen Sommers. Esta película, protagonizada por Treat Williams y Famke Janssen, nos mostrará, pues bueno, como un crucero de lujo está siendo inaugurado en una travesía por un mar indeterminado, aunque en principio parece ser el Pacífico, en el cual, pues bueno, un montón de gente aparentemente de alta sociedad pues está divirtiéndose. Por otra parte tenemos la lancha de Finnegan. Finnegan será una especie de transportista autónomo el cual está llevando a un grupo de mercenarios hacia la ubicación en la que se encuentra este transatlántico. Cuando lleguen allí descubrirán que el barco ha quedado vacío y que no se encuentra ningún pasajero en él. Esto les llevará, pues bueno, a un momento de incertidumbre. Encuentran con los supervivientes, que son los que se habían metido en las cámaras acorazadas del barco. Por un lado tenemos un grupo de supervivientes entre los que se encuentra el capitán, el diseñador del barco, y por otro lado tenemos a Trillian, la cual, como fue encerrada en una cámara frigorífica al no tener celdas en el barco, también ha conseguido sobrevivir. Tras encontrarse con estos supervivientes, son informados de que una especie de tentáculos han atacado y se han comido a los pasajeros de la Argonáutica. Pero como lamentablemente el barco de Finnegan había chocado con una lancha en el camino y se encuentra en reparación, pues deberán permanecer dentro del barco, lo cual lleva a que los mercenarios pretendan seguir adelante con su plan y seguir adelante con el plan de robar los bienes del barco y posteriormente marcharse en el bote. Son mis futuras exmujeres. Mamuli, maldito pervertido, saca tu mente de la cloaca. Venga, date prisa. Vaya, tío. ¿Qué es esa peste? ¡He dicho que fueras tú! Hanover, el líder de los mercenarios, pretenderá seguir con su plan adelante y irá viendo cómo sus hombres van siendo diezmados poco a poco por esta criatura asesina. Por otra parte, Finnegan y Joey, los cuales están huyendo de estos mercenarios, coincidirán por fin con Trillian y se unirán para intentar, pues, escapar de este. ¡Suéltame! ¿Qué haces? No pienso quedarme aquí. Estás mejor aquí. ¡No me importa! ¡Yo me largo! ¿Quieres tranquilizarte? La puerta se está cerrando. ¿Quién coño eres? ¿Quién coño eres tú? Creo que me ha roto la nariz. Dame la oportunidad y te romperé la cara, aunque nadie lo notaría.
Pero... Y a partir de ese momento tendremos una auténtica película de monstruos tradicional, ya que podremos ver cómo poquito a poquito estos supervivientes van siendo atacados por estos tentáculos, los cuales irán diezmando a los supervivientes, dejando un grupo cada vez más reducido, el cual además tendrá una característica habitual de este tipo de películas, que es que mezclará por un lado el intento de huir de los tentáculos y por otro lado el intento de seguir llevando a cabo sus labores o sus deseos anteriores a encontrarse con este problema. Finalmente nuestros protagonistas conseguirán salir del barco y llegar a una isla cercana, pero ¿realmente estarán seguros? Parece no estar mal. Stephen Sommers comenzó a trabajar en el guión de esta película, que en aquel momento se llamaba Tentacles, Tentáculos, cuando trabajaba como guionista en la Hollywood Pictures. Tras ese periodo de guionista tuvo la oportunidad de empezar a dirigir sus películas, comenzando con las adaptaciones de Las aventuras de Huckleberry Finn y con la adaptación del año 94 de El libro de la selva para los estudios Disney. Estas primeras experiencias como realizador, que tuvieron un éxito moderado, le dieron la suficiente confianza de los estudios como para empezar a acometer los trabajos de realización de esta nueva película. Él ha declarado que su inspiración vino de un documental. Estaba viendo un documental sobre las medusas Bell, que son uno de los animales más mortíferos del planeta, y poco después empezó otro sobre un calamar vampiro. Esto le llevó a investigar un poquito sobre las amenazas marinas, a investigar sobre las anémonas y, pues bueno, a empezar a planificar este thriller de terror en el cual un monstruo marino sería la principal amenaza. Para mejorar su guión contó con la colaboración de Robert Mark Kamen. Robert Mark Kamen no aparece ni siquiera acreditado como guionista de la película, pero le dio un toque diferente a esta producción. Robert Mark Kamen, que había debutado con la maravillosa película Taps y había participado en la escritura de películas como Karate Kid, The Devil's Zone, El quinto elemento, le prestó la ayuda suficiente a Stephen Sommers como para terminar de dar forma a este guión, el cual fue presentado a diferentes productoras. Así, como era bastante lógico, la propia Hollywood Pictures, para la cual estaba trabajando en ese momento Stephen Sommers, fue la que adquirió los derechos del guión, poniendo al frente de la producción a John Baldecchi y a Lawrence Mark, los cuales se encargaron de llevar este proyecto adelante. De hecho, la primera decisión que tomaron junto con Stephen Sommers es ofrecerle el papel protagonista, ofrecerle el papel de Finnegan a Harrison Ford. Cuando Harrison Ford rechazó el papel, empezaron a buscar alternativas, llegando a el actor Treat Williams. La primera consecuencia de esto fue que el presupuesto previsto para la película bajó drásticamente de los 90 millones inicialmente previstos a 45 millones, que fueron los que se destinaron a producir la película. Treat Williams se sintió atraído por esta producción por el hecho de que le parecía que era una falsa serie B. Realmente creía que el argumento y el tipo de película de monstruo era el de la serie B americana de los años 50, pero no obstante tenían medios y tenían valores de producción de serie A, lo cual a él le parecía muy interesante. Por otra parte, para el papel de Tilian se contrató a la actriz Claire Forlani. Claire Forlani llegó incluso a estar involucrada en la preproducción e incluso llegó al momento del rodaje, estando únicamente 3 días en el rodaje y saliendo de allí por diferencias creativas con Stephen Sommers. En ese momento se pensó en la actriz holandesa Famke Janssen para que hiciera este papel de Tilian. Aunque los productores no terminaban de verlo bien, porque interpretaban que esta actriz era demasiado reconocible por el papel de GoldenEye. Martini con vodka, mezclado, no agitado. ¿Y usted? Lo mismo. ¿Y cómo lo toma? Realmente querían que los actores que participaron en la producción no fueran muy conocidos. Famke Janssen aceptó esta película, según ella declaró, porque le parecía muy divertida y además necesitaba trabajar de cualquier manera en ese momento.
Además, declaró pues bueno que ella pretendió hacer un papel de chica inteligente, fuerte y capaz de hacer cualquier cosa que pudieran hacer los hombres en esta misma película. Para el papel de Hanover, el líder de los mercenarios, se contrató a Wes Studi. Wes Studi es una persona que no ha declarado prácticamente nada bueno de esta película y que ha dicho que le sirvió de mucho, sobre todo para saber manejar armas automáticas de abajo del agua. Tenemos un contrato. 20 horas para ir y volver. Si matáis a palos a mi maquinista, tardaremos mucho más tiempo. Aunque no me importa, ya que las horas extras se pagan doble. Estaba husmeando en mi cargamento. Bueno, es un curioso. ¿Y qué? El contrato estipula que no habrá preguntas. Escuchad. Anthony Hale haría el papel de Simon Canton, el creador y propietario del barco de la Argonáutica. Y bueno, el resto de la tripulación de la Argonáutica se vería formado por Kevin O'Connor haciendo el papel de Joey Pantucci, Derrick O'Connor haciendo el papel del Capitán Atherton, Jason Fleming como Mulligan, Cliff Curtis como Mamuli, Clifton Power como Mason, Trevor Goddard como Trey, Una Damon como Leila y un joven Digimon Hounsou en uno de sus primeros papeles para el cine. El rodaje de la película se realizó entre el 12 de julio del 96 y octubre de ese mismo año en Vancouver, en Canadá, y se realizó en Vancouver por una cuestión meramente de costes. Sin embargo, la escena final se rodó en las playas de Malibú, dado que fue una escena añadida después de los primeros pases de la película. Gran parte de la película se rodó en una fábrica de ensamblaje de barcos bastante conocida llamada Versatile Shipyards, en la cual se construyeron diferentes decorados. Se construyó, pues bueno, lo que sería la sala central de la Argonáutica, la sala de máquinas, diferentes pasillos para representar los lugares por donde se iban moviendo nuestros protagonistas, la sala de máquina, los muelles, el barco de Finnegan y sobre todo dos pasillos diseñados especialmente para ser inundados y ser rodados desde debajo del agua. El resto de los decorados utilizados para la película se construyeron en los Bridge Studios, también en la ciudad de Vancouver. Después del fracaso de Waterworld en el año 95, los productores tenían muchísimo miedo de rodar en el mar y por ello todo el rodaje se realizó en estudio. No quisieron rodar en el mar dado que, según los cálculos que se habían realizado, duplicaba el presupuesto dedicado a esas escenas. Y esto, que había sido un problema en Waterworld, querían evitarlo en Deep Rising, dado que pretendían que se convirtiera en un blockbuster de verano. La cuestión es que el alquiler del tanque de agua que utilizarían para simular el mar ascendía a $200.000. En ese tanque que emulaba el mar además se construyó un generador de olas y un generador de viento para reflejar las circunstancias adversas que nos iban a transmitir durante el viaje del barco de Finnegan en el Sapien. El problema es que el tanque acabó reventando, inundando varias manzanas de la ciudad y llevando el coste de producir esto en un tanque a unos $600.000. Las primeras semanas de la producción se dedicaron básicamente a grabar bajo el agua, estando durante varias semanas todos los actores con el agua mínimo hasta la cintura y realizando todo tipo de pues bueno, acrobacias y tomas, sobre todo en la parte inundada del barco. Esto al que menos gracia le hizo fue a Wes Studi, el cual además se cortó en una mano en una de estas escenas de buceo y tuvo que arrastrar esta lesión durante el resto del rodaje. Una vez finalizado el rodaje de todas estas escenas acuáticas, se pasó a la parte de rodaje en seco de la película. Y este rodaje en seco, como hemos dicho, desarrollado en Vancouver, sería el de todas las tomas del interior de la Argonáutica, todas las tomas de las diferentes escenas dentro del barco, el cual había sido diseñado por el diseñador de producción Holger Gross, que ya había trabajado en la película Stargate. Este visitó diferentes cruceros de diferentes compañías para, pues bueno, tomar una orientación del aspecto que debía tener la Argonáutica y acabó realizando un diseño muy basado en los cruceros orientales. Dean Candy, el famoso director de fotografía, fue el encargado pues de hacer un poco la gestión de la segunda unidad y de hacer una serie de tomas marítimas reales para las cuales se desplazó a las afueras de Tofino, una isla que está cerca de Vancouver, donde tomó pues bueno, todas las tomas de mar abierto que serían luego introducidas en la película.
Gary Combs, el coordinador de especialista, fue el encargado de hacer la escena más compleja de todo el rodaje, que no fue otra que la del salto en moto acuática que realizarán nuestros protagonistas al final de la película. Fue un salto de nada más y nada menos que 30 metros desde una puerta de carga. Fue realizado por este coordinador y por Larry Rippenkroger, que era el campeón del mundo de moto acuática. Espero haberlo pronunciado bien. La otra escena en la que Combs tuvo una especial participación fue una de las escenas iniciales, que es la del primer ataque en el atrio de este crucero, donde participaron 340 extras, a los cuales hubo que coordinar para recrear este ataque del monstruo, y la verdad es que dio un resultado bastante espectacular. Aunque realmente el que mayor riesgo sufrió durante el rodaje, y por algo bastante absurdo como una infección de estafilococos que había sido contagiada por su hija pequeña, fue el actor Anthony Heald, el cual se vio obligado durante todo el rodaje a recibir una inyección de antibióticos cada 8 horas, estuviera o no en el set, para lo cual se tuvo que contratar a una enfermera que estuvo constantemente dando esta atención domiciliaria al actor. Otro actor que tampoco resultó muy bien parado fue Kevin J. O'Connor. Kevin J. O'Connor, que hacía el papel de Joey, tiene una escena en la cual es pateado, es agredido por el grupo de mercenarios cuando van de camino hacia la Argonáutica. Entonces, esa escena la rodó el propio actor, al que se le puso un mullido traje de almohadones alrededor del cuerpo, pues para evitar que se le hicieran grandes daños. Pero, estos almohadones no fueron suficientes, o los mercenarios pusieron más ganas de las debidas, y finalmente acabó con todo el cuerpo lleno de moratones. También, por ejemplo, el personaje de Mason, interpretado por Clifton Powell, era un personaje que en principio iba a morir mucho antes en la película. Sin embargo, creyendo que podrían necesitar alguna escena adicional, Stephen Sommers le comentó al actor si tendría algún inconveniente en realizar escenas acuáticas y escenas bajo el agua. A lo cual, lógicamente, el actor dijo que no era ningún problema. Lo que se le olvidó comentar era que tenía fobia a las aguas turbias y que por tanto tuvo unos ataques de pánico durante el rodaje bastante importantes. La compañía Dream Quest Image fue la encargada de realizar los efectos especiales de la película, dado que esta tiene hasta 70 escenas con efectos visuales, y en 40 de ellas aparece el monstruo, el cual fue la principal ocupación de esta compañía. El monstruo, por su parte, había sido diseñado por el legendario Rob Bottin. Y es que este extraordinario diseñador, el cual todos recordamos principalmente por La Cosa, había diseñado el monstruo de tal modo que pudiera ser utilizado 100% de manera animatrónica. El problema era que no eran capaces de que los tentáculos hicieran los movimientos que querían en pantalla, por lo cual finalmente se vieron obligados a sustituir esa idea y utilizar CGI para los efectos de los tentáculos. Así, Rob Bottin finalmente lo que hizo fue varios modelos del monstruo de la película, los cuales fueron digitalizados para su trabajo en el CGI. De hecho, este CGI requería tanto trabajo que fue repartido en diferentes compañías. Por ejemplo, el estudio Blar Studio fue el que se dedicó a la escena de Billy medio digerido. Esta escena es muy impactante y la verdad es que creo que queda fenomenal en pantalla y combina trabajo de maquillaje de Rob Bottin con trabajo de CGI de Blur Studio. Banned for the Ranch Entertainment fue otra de las compañías que participó y se encargó sobre todo de todas las tomas del monstruo subacuática y del monstruo dirigiéndose hacia diferentes lugares. Pero dado que la producción de estos efectos digitales se ralentizaba y ponía en peligro el estreno de la película, finalmente Stephen Sommers tuvo que recurrir a la Industrial Light and Magic para que finalizara los trabajos de digitalización necesarios en la película. De hecho, Industrial Light and Magic es la responsable de todo el plano que cierra maravillosamente la película.
Para recrear el Argonáutica se construyeron dos maquetas, una de 11 metros de largo, la cual fue utilizada para las tomas generales y para los planos exteriores, y otra de 34 metros, la cual se empleó principalmente para todas las tomas de la destrucción del barco, las cuales requerían un mayor nivel de detalle. La maqueta pequeña disponía de más de 1000 luces porque fue utilizada básicamente para realizar el efecto de navegación por el océano, y lo importante era la sensación de realidad. Pero es que para la segunda y para recrear la destrucción del barco fueron necesarios 1200 kilos de acero, 4600 kilos de madera y cientos de tablones de contrachapado y plexiglas. El diseñador de sonido Leslie Sachs fue el encargado de crear la voz del monstruo, una voz para la que utilizó una mezcla de sonidos de focas, cerdos, monjes capuchinos y cantantes de gospel, los cuales mezcló para conseguir el efecto requerido. Estos retrasos de la compañía de efectos espaciales, de la Dreamcast Image, hizo que el estreno de la película tuviera que retrasarse, y si bien había sido planificada pues como un blockbuster de verano y tenía prevista su fecha de estreno en el mes de mayo del 97, no pudo ser estrenada hasta el mes de enero del año 98. Y este es uno de los motivos por los cuales, según Stephen Sommers, la película fue un tremendo fracaso de taquilla. Y es que si realmente la película se hubiera estrenado en el verano del 97, se habría anticipado a toda una explosión de películas de monstruos que aparecieron en ese verano. Pero al retrasarse hasta el 98, ya se había estrenado Mimic, ya se había estrenado The Relic, ya se había estrenado Anaconda, y de hecho ya se habían estrenado hasta 8 películas diferentes de monstruos, lo cual hizo que la expectación por esta película fuera mínima. El primer fin de semana solo recaudó 4.800.000 $, lo cual sería la mitad de la recaudación total que obtendría la película, que no fue más de 11,5 millones de $, lo cual estaba muy por debajo de su coste de producción. Había sido una producción de 45 millones de $. Posteriormente, con el lanzamiento de la película en vídeo doméstico, en VHS y en DVD, pues la compañía al menos recuperó la inversión realizada. De hecho, curiosamente en España, la versión en VHS doméstico apareció dentro de la típica colección de kiosco, en un doble paquete de edición inicial junto con Scream 2. Si esa fue la respuesta del público, la respuesta crítica no fue mucho mejor. De hecho, en Rotten Tomatoes tiene un 30% de aceptación, en IMDb, que como sabemos son notas del público, sí está un poquito mejor, está en un 6,1, lo cual la deja en una posición de película aceptable, pero fue una película ampliamente criticada. De momento, el primer motivo por el que fue muy criticada fue precisamente el hecho del importe. Estaban hablando de una serie B con dinero de serie A, con lo cual se esperaba que el aspecto visual de la película fuera bastante mejor. Además, los críticos pues destacaban el hecho de que la gran mayoría de las cosas que ocurrían en la película, a pesar de ser una película entretenida y de monstruos, eran escenas y eran circunstancias que eran recurrentes de otra serie de películas anteriores y que no había historias nuevas. De hecho, algún crítico llegó a decir que era, pues bueno, una especie de copia de Alien con buenos diálogos, buenos personajes, pero que no llegaba a impactar y que no llegaba a conectar con el espectador. Alguna otra crítica, yendo más ya a detalles técnicos, estaba en el tamaño de los tentáculos, dado que muchos críticos se fijaron en el hecho de que los tentáculos medían básicamente lo que le viniera bien a la producción en ese momento y que no existía una coherencia en la situación del monstruo en las diferentes escenas. Y bueno, es de destacar que pese al fracaso en taquilla, esto afortunadamente no afectó a las carreras de los implicados. Así Stephen Sommers poco después nos pudo maravillar con su versión de La momia con Brendan Fraser,
la cual a mí personalmente me encanta. Y bueno, a pesar de que luego perpetró la película Van Helsing, pues también hizo una película que me parece que está muy olvidada y que es muy reivindicable, que no es otra que Of Thomas, basada en un libro de Dean R. Kuntz, y pues bueno, con el lamentablemente fallecido Anton Yelchin, en una historia sobrenatural bastante interesante. Por otra parte, en cuanto a los actores, Treat Williams ya tenía un prestigio anterior, dado que, pues bueno, había estado en películas como 1941, había estado en películas como el musical Hair, había participado en series de televisión como Cuento de la Cripta, y posteriormente en algunas como Everwood, las cuales fueron tremendamente populares, y es un actor que sigue trabajando a día de hoy. También sigue trabajando a día de hoy Famke Janssen, la cual los productores tenían miedo de que pudiera ser demasiado reconocida por ese papel de Xenia Onatopp de GoldenEye. Posteriormente sería Jean Grey en la trilogía de los X-Men, y realmente ha mantenido una carrera bastante coherente, apareciendo en películas curiosas como por ejemplo pues House of the Haunted Hill, o bueno, alguna otra un poco más cómica como Soy espía. En cuanto al resto de los actores, realmente han sido actores con carreras de secundarios bastante habituales. Tenemos aquí a Wes Studi, el cual pues bueno, todos recordamos por El último Moicano, y yo especialmente por su papel de la Esfinge en Mystery Men. Tenemos a Kevin J. Connor, el cual repetiría luego con Stephen Sommers como Benny en La momia. Tenemos a Alexander Fleming, el cual luego sería el Dr. Jekyll en la Liga de los Hombres Extraordinarios. Y bueno, sobre todo tenemos a Digimon Hounsou, el cual inició en esos momentos una carrera espectacular dentro del cine, y al que bueno, pues últimamente hemos podido ver en la película Kingsman, la primera visión, o incluso en la que está actualmente en pantallas, Black Adam. Como curiosidades de la producción, decir por ejemplo que Stephen Sommers quería llamar al barco Argonaut por un homenaje pues, a Jasón y los Argonautas, pero no podía utilizar ese nombre porque existía un barco real que se llamaba Argonaut, por eso el llamarlo Argonáutica. Por otra parte, el personaje de Trillian, el nombre de Trillian, se basa en uno de los personajes de la novela de Douglas Coupland, La guía del autostopista galáctico. Igual que el nombre del capitán Atherton está basado en el nombre de un director de fotografía conocidísimo llamado Howard Atherton. En la escena inicial, en el casino, donde se supone que tenemos a gente de dinero viviendo lujosamente y gastando dinero, se ve como vuelan por las mesas billetes de 1.000 y 2.000 liras italianas. Lo curioso es que realmente los billetes de 1.000 y 2.000 liras italianas tendrían muy poco valor y serían el equivalente actual a 50 céntimos o 1 euro. Para crear los rifles que llevaba Hanover y sus mercenarios, se utilizó una base de una ametralladora Cálico 960, a la cual pues se le añadió ese cañón rotatorio tan conocido de la Gatling, y lo cual le dio un aspecto distinto de cara a la pantalla. ¡Sí! ¡Ajá! Caballeros, saluden al rifle chino de asalto M1L1 de triple pulso, con cañón rotativo, capacidad para 1000 balas, autorrefrigerado e inmune al agua. 5 días en realizar el rodaje de la primera escena del ataque del monstruo, en la que intervenían, como he comentado antes, más de 300 extras. De hecho, una curiosidad es que la primera escena que se rodó en la producción de la película fue la de la muerte del propietario del barco, chocando el barco de Finnegan contra el transatlántico, y realmente la última que se rodó en el rodaje fue como Simon Canton cruzaba al barco de Finnegan. Pero bueno, si el resultado en taquilla fue malo, podía haber sido peor. De hecho, el final de la película se modificó porque después de los primeros test con público, el resultado era bastante malo, y sobre todo a la gente no le gustaba nada el final y el hecho de que hubiera fallecido el personaje de Joey. Por ello se rerodó el final de la película, ese final en la isla a la que aparecen, incorporando ese efecto de que Joey pues llegue con su tabla de surf a la isla. ¿Te encuentras bien? ¡Cuidado con la
la pierna! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la pierna! Me dijiste que había muerto. Yo creía que había muerto. ¡Casi me coge, tío! Atravesó de Para un golpe. reforzar esa imagen, se incluyó también otra escena en la que se veía en la explosión del barco cómo la tabla de surf saltaba por los aires para recordar al espectador pues que la llevaban en el barco. Debo reconocer que a mí, obviando lo que es el presupuesto que gozó esta película, me parece una película muy divertida. Me parece la típica película con monstruo en la cual tenemos personajes muy estereotipados que van a realizar acciones muy estereotipadas y en donde la mayoría de las cosas nos las vamos a esperar. Especialmente brillante me parece la muerte de Hanover, en la cual pues bueno, Joey le lanza una pistola pues para que trate de suicidarse antes de ser devorado por el monstruo y este intenta matarle, siendo al final devorado sin ningún tipo de salvación por el monstruo. ¡Gilipollas! Tenemos escenas absolutamente calcadas de Alien, como esta en la que se sacrifican con una bomba para evitar ser comidos por el monstruo, esta de cerrar una puerta tras una escapada para intentar pues dejar víctimas al monstruo y ganar tiempo para escapar, y realmente pues bueno, es una película bastante repetitiva, pero aún así una película muy simpática y que yo creo que nos puede servir para pasar una tarde bastante agradable. Bueno, ¿y vosotros qué opináis de Deep Rising? ¿Os parece una buena película? Ya sabéis, ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado, dadle al like, suscribíos al canal y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde podréis encontrar a compañeros que hablan de cine, a veces incluso mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.